Buenas tardes con todos, con todas. Vamos a dar inicio al tema del día de hoy. Como verán allí, se trata de aprendizaje, pero dice aprendizaje 1, ¿no? Enfoque conductual. El tema de aprendizaje es un tema amplio. Piensen que el 70% aproximadamente de los comportamientos que nosotros exhibimos, practicamos, desarrollamos día a día son comportamientos que hemos aprendido. No vinieron dentro de nuestro repertorio, sino que lo aprendimos a lo largo de nuestra vida. Entonces, existen diferentes perspectivas para explicar el aprendizaje, porque hay diferentes formas también de aprender. Entonces, vamos a revisar el día de hoy el aprendizaje desde el punto de vista conductual. ¿Qué dice el enfoque conductual? Y se van a dar cuenta que muchos de los comportamientos que tenemos, efectivamente lo aprendimos de esa manera, pero hay otros que no se explican a partir de ese esquema, ¿no? Y por eso es que vamos a seguir revisando otros enfoques la siguiente semana. Situaciones como estas, es probable que ustedes hayan tenido conocimiento directa o indirectamente, ¿no? Si no termino de repasar, mis papás me van a regañar. Entonces, me pongo a estudiar para evitar el regaño. O de repente, si termino de repasar, me siento feliz. Eso implicaría también que tiene que hacer algo para sentirse feliz, que es algo que todos deseamos, que todos gozamos, ¿no? ¿Qué similitud existiría entre estas dos imágenes? ¿Qué similitud encuentran ustedes? ¿En qué se parecen ambos casos? ¿Qué opinan? ¿En qué se parecen estos dos casos? A ver, escriban o activen su micro para poder escucharlos, para poder saber sus opiniones. La conducta, a ver, o bueno, la conducta del comportamiento se está basando en un condicional. Ajá, en ambos casos hay una condición, ¿no es cierto? Si no termino, entonces me regañan. En el segundo caso, si termino, me voy a sentir feliz. Hay una condición para que suceda algo. Y sí, y es que este aprendizaje por condiciones es más o menos, se aproxima al esquema que utilizan dentro del enfoque conductual. Gracias. Vamos a revisar hoy día justamente eso, qué es el aprendizaje en general, qué es el aprendizaje por condicionamiento, que tiene que ver con la condición que hacía mención el compañero. El aprendizaje por condicionamiento es el aprendizaje desde el enfoque conductual. El enfoque conductual sostiene que el aprendizaje se produce por condicionamiento, pero este condicionamiento puede ser de dos tipos, por lo menos son los que vamos a mencionar acá. Dos tipos de condicionamiento. El condicionamiento clásico, que es el modelo básico, el primigenio, y el condicionamiento instrumental u operante, que es el propio del enfoque conductual, o sea, es más moderno, ¿no? Acá tenemos una definición general de aprendizaje. Un aprendizaje es un cambio o la adquisición de una conducta de manera permanente, o por lo menos relativamente permanente, ¿no? Entonces, a eso le llamamos aprendizaje, cambio o adquisición de conductas de manera permanente o relativamente permanente. Pero hay un agregado más, producto de la experiencia o práctica. Quiere decir, tú cambias tu forma de comportarte porque la experiencia te enseñó algo o porque la práctica te lo sugiere.
y ese cambio que imprimes a tu conducta lo mantienes de manera casi permanente, algunas veces permanente y en otras casi permanentemente. Eso significa, salvo que haya un hecho o suceso fuerte, relevante, que haga que este cambio o este aprendizaje se distorsione o se altere, ¿no? Por lo tanto, si mantenemos esta definición, cambio o adquisición de una conducta, producto de la experiencia o de la práctica, cambio que pasa a formar parte de nuestro repertorio, diremos que excluimos, sacamos, no es aprendizaje, los cambios que se puedan producir a causa de sustancias extras o ajenas al organismo. Por ejemplo, cambios que tú puedes ver en una persona producto del alcohol, del licor. Eso no es un aprendizaje. Cambios que puedas ver en una persona por producto de su maduración. Ha empezado a menstruar, ha empezado a eyacular. Son producto de la maduración. ¿Qué es la maduración? Es la evolución, el desarrollo del organismo, pero de manera natural, de manera compensada. Entonces esos cambios no son, pues, aprendizaje, pero son cambios que sí se dan en el organismo. Tampoco hablamos de aprendizaje cuando se debe a enfermedades, cambios que se han producido en la conducta a causa de enfermedades en general. Por ejemplo, enfermedades neurodegenerativas. El sujeto empieza a padecer de repente de Alzheimer. No es que aprendió a olvidarse de las cosas, no, sino es que más bien va perdiendo, va deteriorándose, va perdiendo habilidades o facultades, ¿no? Entonces, las enfermedades neurodegenerativas son las que van a provocar cambios, sí, en el comportamiento del individuo, pero que no podríamos decir que son aprendizajes. A ver. Desde el punto de vista conductual, si bien es cierto, ya tenemos una definición general, desde el punto de vista conductual podríamos decir que el cambio que se produce en el individuo tiene que ser un cambio que se pueda observar, un cambio que lo podamos ver tú, yo, todos los presentes. Entonces, un cambio en una conducta observable y que está determinado, este cambio en la conducta observable del individuo está determinado por eventos o factores del ambiente. Algo en su entorno cambió, algo en su entorno provocó el cambio en el comportamiento del individuo y ese algo que provocó el cambio se le denomina estímulo. Entonces, podríamos sintetizar esto diciendo que el aprendizaje desde el punto de vista conductual es el cambio en la conducta observable producto de los estímulos del ambiente. Así, bajo ese modelo, aprendemos lo que son hábitos, actitudes, algunas respuestas emocionales. Por ejemplo, ¿no? Esta chica que tienen aquí en la imagen, ¿qué aprendió? A ver, pasaba por esta calle solitaria y le robaron. Entonces, ¿qué aprende la chica? A ya no pasar por esa calle. O sea, producto de su experiencia, producto de la práctica, producto de lo que le sucedió, ella aprendió a ya no pasar por esa calle, ¿no? Algo, un estímulo hubo en el ambiente que hizo que ella aprendiera o cambiara su comportamiento. Siempre pasaba, ahora ya no pasa. A este principio se le conoce con el nombre de condicionamiento. El condicionamiento es la adquisición de la predisposición para emitir una conducta. En análisis conductual van a encontrar que siempre
cambian la palabra conducta por respuesta. Entonces, cuando le dicen predisposición para emitir una respuesta, se están refiriendo a para emitir una conducta específica, rápida o probable. ¿Producto de qué? Producto de una asociación que se ha dado entre algunos estímulos y algunas respuestas, entre algunos estímulos y algunas conductas. Respuesta igual conductas. Esta relación que se ha dado entre estímulos y respuestas es lo que se conoce con el nombre de condicionamiento. Esta relación que se ha dado entre estímulos y respuestas es lo que va a provocar la predisposición a reaccionar de una manera determinada. El condicionamiento dentro del enfoque conductual se puede clasificar en dos tipos. Condicionamiento clásico o respondiente, clásico por ser el primer tipo de condicionamiento sistematizado, que lo hizo Iván Pavlov. Iván Pavlov era un médico, fisiólogo, filósofo, psicólogo. Y el condicionamiento operante o instrumental, que lo hizo un psicólogo del enfoque. Esto es un neoconductista, un conductista, pero ya de la época de los enfoques, no de las escuelas. Entonces tenemos dos tipos de condicionamiento, dos tipos de enlaces que se dan entre estímulos y respuestas, el condicionamiento clásico y el condicionamiento instrumental o operante. Vamos a ir revisándolos para ir entendiendo de qué se trata. Lo primero es el condicionamiento clásico. Como ya les había mencionado, se llama así porque es el primero, el primigenio, ¿no? Y es el que explica el aprendizaje de algunos comportamientos que están relacionados con respuestas reflejas, ¿ya? Como les había mencionado también, Iván Pavlov era un médico fisiólogo y él estaba haciendo un experimento sobre lo que es el reflejo de salivación. La salivación, producir saliva, es un reflejo. Quiere decir, es una reacción automática del organismo cuando está deprivado de alimento, con hambre, y ve un alimento. Sucede incluso en los seres humanos. Tal vez les haya sucedido alguna vez o varias veces, ¿no? No han comido muchas horas y de pronto entra alguien comiendo una empanada caliente y que despide el olor a empanada caliente, ¿no? Entonces ustedes sienten que o pasan por una panadería o pasan por algún restaurante y sienten el olor de la comida, el olor nada más. O ven a alguien que está comiendo y sienten cómo su boca se llena de saliva, ¿no? Y la expresión es bastante descriptiva, se me hace agua la boca. Eso significa que su boca se llena de saliva. Significa que estamos salivando. La salivación es un reflejo. Entonces, Iván Pavlov estaba estudiando ese reflejo de la salivación. Estaba trabajando con perros y les había hecho un orificio, ¿no? Una fístula, le había metido una cánula como una cañita y recolectaba la cantidad de saliva que producía al momento de ver la comida. Él quería saber si había una relación proporcional entre el tiempo de espera para la comida y la cantidad de saliva producida. Bien, era un experimento de fisiología. Sin embargo, él se dio cuenta que el animalito que inicialmente salivaba ante la comida, lo cual era natural, aprendió a lo largo del experimento a salivar ante otros estímulos que inicialmente no eran estímulos naturales para la respuesta de salivación. Entonces, cuando terminó su experimento, presentó sus hallazgos, ¿no? Cuando terminas de hacer un experimento, presentas tu informe.
y dices, pues bueno, todo describes cuál fue tu hipótesis, cómo realizaste el experimento, a qué conclusiones llegaste. Y hay un acápite en el cual tú pones otros hallazgos. En los otros hallazgos, tú puedes mencionar algo que sucedió durante el experimento y te llamó la atención. Y tú consideras que es importante para la comunidad científica. Lo vayas o no lo vayas a estudiar, pero tú lo puedes mencionar. Entonces, Iván Pavlov presentó allí, en el informe, el hecho de que el animal había aprendido a salivar ante otros estímulos que no eran los naturales. Lo natural para la salivación es la visión de la comida, la vista de la comida. Entonces, ¿qué pasó, no? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Entonces, él mismo decidió hacer un experimento para comprobar el aprendizaje del animal. Entonces, otra vez, tenía el perrito ahí y empezó a separar elementos. Entonces, lo que hizo fue lo siguiente. A la comida, que era un estímulo que de manera natural iba a provocar la respuesta refleja de salivación, le llamó estímulo incondicionado. La saliva era el estímulo incondicionado. Con esto quería decir estímulo natural. ¿Ya? La reacción refleja ante la comida era la salivación. A esto le llamó respuesta incondicionada. O sea, era la respuesta refleja. Nadie se la enseñó. También identificó un tercer elemento. El tercer elemento era un estímulo que no provocara salivación. Un estímulo que no provocara salivación. Podía ser cualquiera. Pongo un lapicero, no va a salivar. Pongo un lápiz, no va a salivar. Pongo un celular, no va a salivar. Hago sonar un diapasón. Un diapasón es ese instrumento que parece una U, ¿no? Y que quienes estén de alguna manera vinculados con la música, toquen algún instrumento, saben que sirve para afinar, ¿no es cierto? Entonces tú haces vibrar el diapasón y te da una nota con la cual vas afinando tu instrumento. Bueno, emite un sonido. Entonces, en algunos textos puede ser que encuentren que el sonido de una campana o el sonido de un timbre, pero era un sonido. Al final no es muy relevante qué tipo de sonido. Pero bien, él encontró que el sonido del diapasón obviamente no provocaba salivación. No porque escuchara el diapasón iba a empezar a salivar. No, no salivaba. A ese estímulo que no provocaba la respuesta que estaba estudiando, le llamó estímulo neutro o estímulo neutral. Entonces, el estímulo neutro es el que no provoca la respuesta refleja. El estímulo incondicionado es el estímulo que de forma natural provoca la respuesta refleja. Y la respuesta refleja le llama respuesta incondicionada. 3 elementos. Para probar su hipótesis, lo que hizo fue lo siguiente. Relacionar la presentación del estímulo neutro, o sea, el sonido del diapasón, junto con el de la comida, estímulo incondicionado. Entonces lo relacionó de la siguiente manera. Sonaba el diapasón, entraba el hombre con la comida y el animalito salivaba. ¿Ya? Entonces, otra vez, sonaba el diapasón, entraba con la comida, el animal ya estaba salivando. Sonaba el diapasón, entraba con la comida, el animal ya estaba salivando. ¿Ya? Entonces, él dice que a la 11ª vez, o sea, después de 10 veces que apareó, juntó, presentó juntos los estímulos, a la 11ª vez, apenas empezó a sonar el diapasón, el animalito ya estaba salivando.
Todavía no había entrado la comida, pero él ya estaba salivando. Entonces, el QQD comprobó, ¿no? Lo que quería demostrar, el QQD, así se pone, ¿no? Entonces, él demostró que aprendió a salivar delante de un estímulo que inicialmente no provocaba la respuesta. ¿Cuál respuesta? La salivación. Ahora sí lo provoca. ¿Y cómo lo hizo? Asociando estímulos, ¿ya? A este estímulo, diapasón, obviamente ya no le iba a poder seguir llamando neutro. ¿Por qué? Porque ahora estaba provocando algo. Entonces le llamó estímulo condicionado. Estímulo condicionado viene a ser el sinónimo, si quieren, de estímulo aprendido, ¿ya? Entonces al diapasón que inicialmente era neutro, ahora le llama estímulo condicionado. Y a la salivación, que inicialmente era una respuesta incondicionada, ahora le llama respuesta condicionada. Pero si es salivación igual, ¿por qué no le mantiene el nombre? No le puede mantener el nombre porque la respuesta incondicionada es la respuesta refleja. Y esta salivación de aquí abajo no es una respuesta refleja. Es una respuesta aprendida. Aprendido. ¿Por cómo lo aprendió? Asociando. Entonces le llama respuesta condicionada. Respuesta condicionada. ¿Ya? ¿Y qué pasó con la comida? Puede que alguien pregunte, ¿no? Sonó el diapasón, el animal empezó a salivar y entró el experimentador con la comida. Entonces, inclusive la comida ya no era el estímulo incondicionado, ya no, porque el estímulo incondicionado era el que iba a provocar la respuesta incondicionada. Ya no, ahora la comida que entra después, acá el plato de comida, aparece como el estímulo consecuente, algo así como el estímulo reforzador. Es el estímulo, o sea, la situación, el cambio, el estímulo que va a reforzar el aprendizaje. Entonces, suena el diapasón, el animal empieza a salivar, entra la comida, como si dijera, bien en salivar, porque acá está tu comida. ¿Ya? Entonces, todos los elementos, los 3 elementos que están en la línea de arriba, pasan a cumplir una función diferente, empiezan a cumplir una función diferente. Diapasón, que era estímulo neutro, ahora es estímulo condicionado. Salivación, que era estímulo incondicionado, respuesta incondicionada, ahora es respuesta condicionada. La comida, que era el estímulo incondicionado, ahora es un estímulo reforzador. Ya, no alcanza. Es un estímulo reforzador. Ya. Bien, eso es el esquema del condicionamiento clásico. Así es como se produce el condicionamiento clásico. Como básicamente asociando estímulos, presentándolos juntos o casi juntos en el tiempo. Puede ser que simultáneamente está sonando el diapasón, está entrando la comida, o puede ser que suene el diapasón e inmediatamente después entra la comida. Pero es inmediatamente después, ¿ya? Bien. Presentó entonces, sí, claro, su trabajo, ¿no? Habiendo probado lo que él había hipotetizado. A partir de allí se siguen haciendo experimentos y John Watson hace un experimento con un niño. Este pequeño niño llamado Albert, que tenía 11 meses, era su hijo. Entonces, bueno, fue permitido por eso. Entonces, él trata de replicar lo que Pavlov había realizado.
Entonces busca un estímulo, como estaba estudiando, ¿no? La conducta del niño y todo lo demás, y se da cuenta que ante un estímulo sonoro, fuerte e impredecible, el niño llora, ¿ya? Entonces, el estímulo sonoro, fuerte, impredecible, ay, ¿qué dice? Provocaba que el niño llorara de manera espontánea. No era que nadie le había enseñado, no, nadie le había enseñado, sino que es natural. Es natural que un niño de menos de un año, ante un estímulo que no sabe de dónde viene, porque lo están haciendo a su espalda, él no sabe de dónde viene, empiece a llorar. ¿Por qué llora? De miedo. O sea, experimenta miedo y la manifestación es el llanto. Entonces ya tenemos acá los dos primeros elementos. El estímulo incondicionado, el sonido estrepitoso. La respuesta incondicionada, el miedo, manifestado por el llanto. Entonces tenía que buscar el estímulo neutro para probar lo que él quería probar. Buscó un pericotito blanco o una rata blanca, ya. Y se dio cuenta de que esta rata blanca, al ser presentada ante el niño, solo generaba curiosidad. Le ponía el pericotito en la cuna y el niño, que tenía 11 meses, empezaba a jugar. Lo perseguía, le jalaba la cola, le tiraba la sábana encima, o sea, estaba jugando. Le despertaba curiosidad. Entonces, efectivamente, no lloró. Entonces, es un estímulo neutro. No provoca el llanto. Es un estímulo neutro para la respuesta o conducta de miedo del individuo. Entonces decidió aparear también los estímulos. Ponía la ratita o el pericotito, vamos a decir, ponía el pericotito blanco en la cama e inmediatamente así pegado en el tiempo, golpeaba con un martillo un latón. Lo golpeaba fuerte y producía un ruido estruendoso, horrible. El niño lloraba, pues. ¿Por qué lloraba? Le daba miedo el ruido. Ya lo había hecho antes. Le daba miedo el ruido. Pero la variante ahora era que estaba presentándolo junto o pegado a lo que era la presencia del pericotito. En el caso del niño, de Albert, no fueron necesarios 10 intentos. No, a la tercera nomás el niño ya aprendió. Aprendió que la rata estaba asociada al ruido. Entonces, ¿qué pasaba? Ponía la ratita en la cama, sonaba el ruido, el niño lloraba. La ratita en la cama, sonaba el ruido estruendoso, la ratita y el niño lloraba. Tercera vez, la ratita en la cama, sonido estruendoso, el niño lloraba. A la cuarta vez, apenas pusieron la ratita en su cuna, el niño empezó a llorar. Y lloraba y no quería verlo y quería que lo saquen de ahí. Entonces, aprendió que la ratita era la señal de que ya llegaba, ya entraba el sonido estruendoso, ¿no? Entonces, aprendió a tenerle miedo a la ratita. Entonces, lo que dice Watson es de que así aprendemos una serie de emociones. Existen muchas emociones, sobre todo las emociones básicas, que las aprendemos bajo ese principio. Así lo aprendemos. O sea, ¿cómo? Asociándolos. Podemos encontrar, si buscamos en nuestra vida, si buscamos en nuestras experiencias, varias que se ajusten a este proceso. Podría decir, por ejemplo, parece una cucarachita y el niño está gateando y empieza a perseguirla con su manito. La mamá lo mira y lo jala al chiquito de un brazo mientras grita. El niño empieza a llorar por el jalón y el grito de la madre. Pero en lo sucesivo aprende a tenerle miedo a las cucarachas. ¿Por qué?
porque al ver la cucaracha la asocia con el jalón y el grito de la madre y empieza a llorar, ¿ya? Entonces dice Watson que así aprendemos las fobias, a tenerle miedo a las cosas, las fobias. En los seres humanos, además, él demostró de que no es necesario que hayan 10 intentos como en el perro que presentó Pavlov, ni siquiera 5, a veces con 2, 3 ensayos, o sea, 3 intentos, ya inmediatamente la conducta se aprende. ¿Por qué razón? ¿Alguien quiere aventurar una respuesta? ¿Por qué razón aprendería más rápido el ser humano a tener miedo o a adquirir una fobia? ¿Por qué razón? ¿Por qué en el perrito tuvieron que haber 10 Por cuestiones de ensayos y supervivencia. con el niño solo 3? Perdón, no te escuché. Por cuestiones de supervivencia. ¿Cómo así? A ver, explícame, por favor. O sea, de que al tener miedo, al, al tener miedo de algo es como que se podría decir de que es algo desagradable, Ujú. incluso que da el temor, y eso es básicamente, y eso por instinto, pues es mucho mejor aprender por el miedo, por el temor, que por un avance positivo. Pero ahí tú estás hipotetizando algo, que es mejor Profesora, aprender por miedo que aprender por las buenas. Pero en profesora, realidad, yo dime, creo que es por inteligencia. ¿cómo así? A ver. Es que he visto que algunos perros llegan algunas razas de perros llegan a aprender cosas más rápidos que otras razas diferentes. Así que pienso que, no sé, nosotros como seres humanos podemos aprender una conducta más rápido que otras especies. Tú dices por la inteligencia. Sí, ¿no? Tú dijiste por la inteligencia. Y de alguna manera sí tienes razón. O sea, sí está relacionado. El humano entiende mucho más los estímulos que los perros. Ya. Sí, tiene que ver con eso y tiene que ver con la memoria y tiene que ver con la repetición y la evocación. El ser humano lo que hace es repetirlo mentalmente. Cada vez que se acuerda es una repetición. Entonces no necesita que hayan 10 ensayos efectivos, no. Con 2 ensayos a veces, o con uno que haya sido muy fuerte, o como por ahí alguien escribía, muy traumático, ya suficiente para que el sujeto lo otra vez y lo revive mentalmente y se vuelve a acordar y a veces lo va incrementando y le va poniendo más cosas y lo va volviendo más dramático. Entonces la memoria, esa capacidad reflexiva, esa capacidad de evocación, no juega esa mala pasada, pues. Entonces nos hace que nosotros nos asustemos más rápido en el caso de las fobias, ¿no? Y asociemos eso. Entonces, eso es lo que pasó. El niño aprendió a tenerle miedo a la ratita. Y bueno, entonces esto es lo referente a condicionamiento clásico. ¿Qué pasaría si de pronto ya el niño cada vez que ve la rata empieza a llorar? Y efectivamente, para mantener ese miedo, tendrían que el niño ve la rata, llora y se produce el sonido, como un reforzador, como la comida que entraba para el perrito de Pablo. Pero ¿qué pasaría si una vez que ya aprendió a tenerle miedo a la rata, le pones la rata, el niño empieza a llorar así, despavorido, llora, llora, llora y llora, y no hay ruido? En otra ocasión, el mismo día, le ponen la ratita, el niño llora, 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 no hay ruido fuerte. Siguiente ocasión, ponen la ratita, el niño llora y así sucesivamente. Va a llegar un momento en que, ¿qué va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar? Después de varios ensayos, inclusive al día siguiente.
al día siguiente viene, le ponen la ratita, va a llorar, seguramente que va a llorar y va a llorar muchísimo, pero no hay el ruido. ¿Qué sucede? ¿Qué creen que sucedería? ¿Dejará de llorar? ¿Dejará de tenerle miedo? ¿O no? Profesora, así como fue acondicionado a eso, ¿no dejaría de llorar porque ese estímulo ya dejó de estar y va a relacionar que la rata ya no solo representa el ruido? La rata sí representa. O sea, ¿por qué le da miedo la rata? Porque la ha asociado a ese ruido fuerte que no entendía de dónde venía. Por eso aprendió a tenerle miedo a la rata, este pequeño Albert. Mi pregunta era, ¿qué pasaría si a este pequeño Albert le pones la ratita en la cuna, pero ya no produces el ruido nunca más? ¿Qué pasaría? Va a llegar un momento que seguramente va a demorar, pero va a llegar el momento en el cual le pones la ratita y ya va a dejar de llorar. Quiere decir, va a desaprender, valga la palabra que no existe, va a desaprender algo que previamente había aprendido. A eso se le llama extinción de conducta. Se extingue la conducta. ¿La conducta cuál es? Llorar. Es como en el caso del perrito que tenía Pavlov. No, no está acá. Ya. En el caso del perrito que tenía Pavlov. Suena el diapasón, el animal saliva y no entra la comida. Suena otra vez el diapasón, el animal saliva más. Generalmente lo que sucede cuando se produce una situación así, en la que no recibe el estímulo consecuente que esperaba, la conducta se incrementa. En ese caso, la conducta de salivación. Entonces va a empezar a salivar más. Pero no entra la comida. Y no entra la comida. Y no entra la comida. Va a llegar un momento en que suena el diapasón y ya no saliva. Se produjo una extinción de la conducta. ¿Ya? Solamente podemos hablar de extinción de conducta cuando previamente se ha aprendido una conducta. ¿Ya? Se ha aprendido una conducta. Entonces, en el condicionamiento clásico se puede producir una extinción de conductas si se quita el refuerzo. El refuerzo en este caso vendría a ser lo que se asoció. Simplemente se cambió de lugar. La rata, el niño llora, presenta el ruido fuerte. Si le quito el ruido fuerte de manera consistente, o sea, siempre, entonces va a llegar un momento en que ya no le va a tener miedo. ¿Cuánto le tomará? Depende de muchos factores. Si fuera un niñito más grande, mientras más grande sea, más tiempo le va a tomar. ¿Por qué? Por su memoria, por su capacidad para evocar, para acordarse de lo sucedido. Y entonces eso va a hacer que le dé miedo. ¿Ya? Y que llore otra vez, reviva la situación. Es el condicionamiento clásico, pero obviamente, como mucha gente lo dijo, no todas las conductas las aprendemos así, ¿no es cierto? No todas las conductas las aprendemos asociando estímulos, no todas las conductas las aprendemos así. Hay conductas que son, comillas, voluntarias. No, yo hago esto porque yo quiero. Yo hago eso no porque a mí me parece, ¿no es cierto? ¿Cómo aprendemos las conductas voluntarias? ¿Así? ¿Bajo este esquema? No, no hay forma de explicarlo bajo ese esquema. Entonces, Burgos Friedrich Skinner, un neoconductista, como ya les había mencionado, dice de que, claro, las conductas voluntarias se adquieren, se desarrollan y se mantienen por las consecuencias que tiene, por las consecuencias que tiene. O sea, yo aprendo una conducta, mantengo esa conducta por la consecuencia que tiene. Si la consecuencia me favorece, yo lo voy a seguir haciendo.
Si la consecuencia más bien me desfavorece, es desagradable, probablemente yo deje de hacerlo. Entonces él dice que la conducta se adquiere, se desarrolla y se mantiene por las consecuencias que produce en el entorno. Como les había mencionado, Skinner es un neoconductista y como todo conductista son bastante objetivos y tratan de trabajar usando el método experimental. Entonces, él construye una jaula porque trabajaba con animales menores, él hacía bastantes experimentos. Animales menores son animales pequeños, ratas, ardillas, palomas, etc. En este caso, estamos viendo allí una rata. Él construyó esta jaula, que es una jaula, pues, muy especial porque se ha construido para justamente hacer experimentos en ella. Tiene botones, tiene un surtidor de comida, tiene una rejilla, tiene luna, tiene madera y tiene rejas, ¿ya? Entonces, él lo que hace es trabaja con una rata. Como todo animal experimental, esta ratita es, pues, está deprivada de alimento, está con hambre. Entonces, la ratita está con hambre, la mete en la jaulita, cerrada. El animal, desesperado, empieza a correr de un lado para el otro, se golpea la cabeza, chilla, araña, muerde, etcétera, hasta que de casualidad, vamos a poner un ejemplo, hasta que de casualidad presiona un botón rojo. ¿Ya? Presiona el botón rojo. Lo presiona. Entonces, cae una bolita en el surtidor de alimento. Cayó una bolita de comida. Obviamente se devora la comida, pero no ha sido suficiente. Entonces, ¿qué hace? Entonces, otra vez empieza a chillar, arañar, correr, patear, etc. Hasta que de casualidad otra vez presiona el botón rojo. Pronto el animal aprende algo. Aprende que si presiona el botón rojo va a caer una bolita de comida. ¿Ya? En este caso relatado, ¿por qué aprendió él a presionar el botón rojo? ¿Qué hizo que aprendiera a presionar el botón rojo? ¿Qué dicen? ¿Qué hizo que aprendiera a presionar el botón rojo? Porque es la conducta que ha aprendido. ¿Cómo así la aprendió? ¿Qué hizo que aprendiera esa conducta? ¿Qué dicen? ¿El hecho de tener hambre? El tener hambre hizo que aprendiera la conducta. Está cerca, pero no es preciso, no es lo exacto. ¿Qué hizo que El recibir la aprendiera comida. Exacto, eso está más preciso. El recibir la comida, o sea, la consecuencia de su conducta. Presiona el botón, recibe la comida. Presiona el botón, recibe la comida. Aprendí a presionar el botón porque cuando presionaba el botón aparecía la comida y yo estaba hambriento. ¿Ya? Entonces decimos que aprendió por las consecuencias. La consecuencia para él era una consecuencia agradable. Era una consecuencia agradable, pues. ¿No es cierto? Porque estaba hambriento, la comida era algo agradable para él. Bien, entonces a esto le llamó aprendizaje por las consecuencias, aprendizaje por condicionamiento. Sin embargo, como es una cajita experimental, siguió haciendo experimentos para ver cómo más podía aprender este animalito. Entonces, ¿qué hizo? Activó la rejilla. ¿Ven que el animalito está parado sobre una rejilla? Si la activa, empieza a circular corriente eléctrica por esa rejilla. Entonces, activó la rejilla y empezó a circular corriente eléctrica. Le pasaba corriente debajo de sus patitas. ¿Eso será agradable o desagradable para la rata? Desagradable. ¿Qué creen?
Desagradable, pues claro, que le pase corriente bajo las patas es desagradable. Otra vez corría de un lado para el otro, chillaba, arañaba, mordía, etcétera, hasta que casualmente, es un ejemplo, casualmente, de pura casualidad, él presiona el botón verde, ¿no? Entonces ahora presionó el botón verde. Al presionar el botón verde, desaparece la corriente eléctrica. Ya no le pasa corriente. Pero ha sido al azar. Así que lo soltó y otra vez le está pasando corriente. Corre de un lado para el otro, corre, hasta que de casualidad otra vez presiona el botón verde. Otra vez desaparece la corriente eléctrica. Pronto el animalito aprende algo. Aprendió que si presiona el botón verde, desaparece la corriente eléctrica. Ahora, ¿cómo podríamos decir eso? O sea, ¿cómo podríamos decir por qué aprendió el animal a presionar el botón verde? ¿Cómo lo podríamos explicar? Porque ya no le causaba dolor. Exacto, porque desapareció su dolor. También, dice Skinner, aprendemos conductas porque la consecuencia de mi conducta es que desaparece algo desagradable para mí. Me pasa corriente por las patitas, que desagradable, pero yo presiono el botón y desaparece eso desagradable que está debajo de mis patitas, ¿ya? Entonces, hay dos formas de aprender, según lo que acabamos de ver en la caja de Skinner. Aprendió a presionar el botón rojo porque la consecuencia era que aparecía un estímulo agradable. A eso le llamamos un estímulo reforzador, ¿ya? En el segundo caso, aprendió a presionar el botón verde porque la consecuencia era que desaparecía un estímulo desagradable. Le llamamos un estímulo aversivo. Un estímulo aversivo es un estímulo desagradable, algo que no quiere, algo que le produce rechazo. Entonces, a eso le llamamos un estímulo aversivo. Este estímulo aversivo desaparece. Entonces yo presiono para que desaparezca esto que me molesta tanto. Dos formas de aprender. Pónganse a pensar, ¿cuántas cosas han aprendido en su vida porque la consecuencia es algo bueno? ¿Y cuántas cosas han aprendido en su vida porque la consecuencia es que desaparece algo malo? A ver, piensen en un ejemplo de cada uno. Al momento de seguir las normas para que no me castiguen. Ya aprendí a cumplir las normas de la escuela o del instituto, o de la academia, de la universidad, para evitar, vamos a decirlo en positivo, para evitar que me castiguen. ¿Está bien? ¿Estoy diciendo lo que me has dicho? Sí. Ya, para evitar que me castiguen. Aprendí para evitar que me castiguen, para evitar un estímulo desagradable. Muy bien. ¿Y cómo sería el otro caso? Como uno parecido al del botón rojo. ¿Cómo sería un caso en el cual yo aprendo un comportamiento porque la consecuencia es grata para mí? Cuando haces favores y te dan dinero por eso. Cuando, perdón, esa partecita no te Cuando te mandan a entendí. hacer algo y cuando vuelves te dan dinero por eso. Como recompensa. Ajá, ya. Entonces, aprende a ayudar
de repente o hacer un trabajo extra porque le dan un dinero para eso. Claro, obviamente, sí, es un buen ejemplo. 2 formas de aprender. Estas 2 formas de aprender ratifican o muestran un principio que en análisis conductual se le llama el principio de reforzamiento. Entonces, el reforzamiento es el principio conductual o del condicionamiento operante que te explica cómo puedes aprender una conducta, ¿ya? Se le llama reforzamiento. Luego volvemos ahí. El reforzamiento es el principio de condicionamiento que te explica por qué aumenta la frecuencia de la conducta. ¿Por qué aprendes una conducta nueva? ¿Por qué la haces más veces? O, en su defecto, ¿por qué la sigues incrementando, no? ¿Por qué la sigues incrementando? Porque cada vez la haces mejor. Eso se llama reforzamiento. Pero existe otro principio también en el condicionamiento operante que te va a explicar por qué se reduce una conducta. ¿Por qué ya casi no emites una conducta? Entonces se disminuye la frecuencia de emisión de una conducta cuando pasan algunas cosas como consecuencia. Pero a este principio le llamamos castigo. ¿Ya? En el condicionamiento operante hablamos de reforzamiento para explicar por qué una conducta se mantiene o se aprende, y castigo para explicar por qué una conducta va desapareciendo o dejando de realizar en determinados contextos. También se habla de extinción, lo vamos a ver después, ¿ya? Entonces el reforzamiento y el castigo, reforzamiento, castigo y extinción, son los principios con los que se rige el condicionamiento operante. Skinner dice además que para que se dé a cabo este condicionamiento que él llama instrumental u operante, cualquiera de los 2 nombres, es necesario que existan 3 elementos. Habla de la triple relación de contingencia. Triple porque son 3 elementos. Relación de contingencia es una relación de coincidencia. Quiere decir que hay 3 elementos que se encuentran. 3 elementos que se encuentran cuando se produce un condicionamiento, ¿ya? Entonces, él habla, en primer lugar, habla de un estímulo discriminativo. El estímulo discriminativo viene a ser algo así como una señal, un indicador que te dice que es probable que si tú emites determinada conducta, tengas determinada consecuencia. ¿Ya? Entonces, el estímulo discriminativo es la señal. En el estímulo discriminativo, o sea, tú identificas, ¿no? Ahora puedo hacer esto. ¿Por qué? Te están dando la señal. Ahora puedes hacerlo. El segundo elemento es la respuesta o conducta operante. Para ceñirnos al esquema conductual, vamos a decirle respuesta. Pero sabemos que se refiere a la conducta, ¿ya? La conducta operante, quiere decir la conducta, entre comillas, voluntaria. Ya, no sé si se entiende, pero ese es. Y el tercer elemento viene a ser la consecuencia, o también llamado estímulo consecuente. Entonces tenemos 3 elementos que van a coincidir. Ay, cualquier cosa salió ahí bien feo, ¿no? Vamos a ver, pues. Ya. Ahí nomás lo vemos. Y diríamos que es el estímulo consecuente. Así, estímulo consecuente. ¿Ya? Entonces, eso es la triple relación de consecuencia, de contingencia. Es el triple encuentro, el encuentro de 3 elementos. El estímulo discriminativo es la señal. Acá hay 2 ejemplos, vamos a analizarlos. Dice,
Estamos hablando de otro caso, ¿ah? Se enciende la lucecita. Cuando se enciende la lucecita, si la luz está prendida y el animalito presiona la palanca, entonces recibe comida. Pero la señal es que la luz tiene que estar prendida. Si la luz está apagada y él presiona la palanca, no cae comida. Entonces aprende que tiene que estar la luz prendida para poder presionar la palanca. Si no, no va a recibir comida. Y si está prendida y presiona la palanca, la probabilidad de que reciba la consecuencia es alta. Entonces le va a caer la comida. Podríamos, de repente, para que se entienda mejor, asemejarlo al hecho de que algunas conductas que realizan algunos niños cuando está el papá o cuando está la mamá. Entonces, está mi mamá. No, no me va a dejar salir. No le digo nada. Mi conducta es no decirle. ¿Por qué? Porque mi mamá, la consecuencia es de que si yo le digo, es probable que me castigue o que me diga que no. Entonces no le digo nada. Pero si la señal o el estímulo discriminativo es el papá, ahora está mi papá, directamente le voy a pedir permiso a él porque de seguro él sí me lo da. ¿Ya? A eso se refiere. Estímulo discriminativo es la señal de qué? La señal de que es altamente probable que si tú emites esta conducta, la consecuencia va a ser esa. En este caso, que caiga la bolita de comida. Abajo tienen otro ejemplo. Vamos a ver si este ayuda más. Dice, el anuncio de la discoteca como estímulo discriminativo. ¿Para qué? Para bailar, ¿ya? Y divertirse, ¿cierto? Entonces, yo veo ahí un aviso que dice discoteca, esa es mi señal para que yo pueda ingresar a bailar y sentirme bien, divertirme, conocer gente. Pero si, por ejemplo, yo veo que es una iglesia, lo más probable es que no haya música bailable, ¿no es cierto? Entonces mi conducta, ¿no? Entro a la biblioteca, mi conducta de bailar no se va a ver compensada. Entonces es mejor que no entre a bailar ahí, pues, ¿no? Me van a botar bien rápido. Entonces esas son las señales, esos son lo que se llaman estímulos discriminativos. Vamos a seguir con el término en las siguientes diapositivas, ¿ya? Bueno, acá tienen los principios que les explicaba hace un momento, el reforzamiento, el castigo y la extinción. Reforzamiento siempre te va a explicar por qué aumenta una conducta, cómo se aprende una conducta. El castigo siempre te va a explicar por qué disminuye una conducta o por qué cada vez el sujeto emite menos una conducta. Y la extinción te va a explicar por qué desaparece. Definitivamente ya no se da esa conducta. En el caso del reforzamiento encontramos dos tipos de reforzamiento, igual que en el castigo, positivo o negativo. Aquí lo que ustedes tienen que acordarse siempre es que en análisis conductual, positivo y negativo no son términos valorativos, no se refieren a un castigo bueno o un castigo malo, no son términos valorativos. Positivo y negativo se refieren a un castigo, no, se refiere, positivo y negativo tienen una acepción aritmética. Aritmética significan suma, resta. Positivo, suma, o sea, suma, y negativo, resta. ¿Qué quiere decir eso? Que en el reforzamiento positivo se suma algo al ambiente. No había algo, ahora se suma. Aprendió a presionar el botón rojo, porque cada vez que presionaba el botón rojo aparecía una bolita de comida. Se sumaba a la situación algo.
¿Qué se sumó? La bolita de comida. Reforzamiento positivo. Aprendió a presionar el botón verde, porque cada vez que presionaba el botón verde, desaparecía la corriente eléctrica. Se restaba algo de la situación, se quitaba algo de la situación. ¿Qué cosa era? En ese caso, la corriente eléctrica. Entonces hablamos en el segundo caso de un reforzamiento negativo. ¿Es reforzamiento? Sí, es reforzamiento. ¿Por qué? Porque ha aprendido algo. Y cada vez que aprende, el principio que está funcionando es reforzamiento. Entonces, es reforzamiento, pero hemos visto dos casos diferentes. El reforzamiento positivo, porque aparecía algo, la bolita de comida se sumaba, y reforzamiento negativo, porque se restaba algo de la situación, la corriente eléctrica, ¿ya? Entonces, los términos positivos y negativos, insisto, son términos que se utilizan en una acepción aritmética, como suma, resta. Lo mismo sucede en el caso del castigo, que lo vamos a explicar con detenimiento después. En el caso de la extinción, se habla de la desaparición de la conducta reforzada. O sea, desaparece la conducta. ¿Por qué? Porque ya no hay el refuerzo, o sea, el estímulo consecuente ya no es el mismo. Por ejemplo, ¿qué pasaría? Presiona el botón rojo, cae una bolita de comida. Dime. Disculpe, parece que su pantalla se quedó en triple relación de contingencia. No te puedo creer. Ya, a ver acá. Estábamos acá. Ahora sí se ve mí. ¿Oh, sí? ¿Sí? Sí, mí. Ya, gracias. Entonces, miren, acá hablábamos de reforzamiento positivo y negativo, ¿no? Positivo, el que tuvo la ratita al aprender a presionar el botón rojo. Reforzamiento negativo, el que tuvo la ratita cuando aprendió a presionar el botón verde. El castigo es igual, y lo vamos a ver después. En el caso de la extinción, decía, desaparece la conducta aprendida. Aquí había aprendido a presionar el botón rojo, ¿no es cierto? Aprendió a presionar el botón rojo. ¿Para qué o por qué? Porque caía una bolita de comida. ¿Qué pasa ahora si el animalito presiona el botón rojo y no cae la comida? Seguramente va a incrementar su conducta. Presiona, presiona y presiona varias veces, pero no cae la bolita de comida. Y dentro de un rato vuelve a presionar el botón rojo, no cae la bolita de comida. Y todo el día sigue presionando el botón rojo, no cae la bolita de comida. Al día siguiente, presiona el botón rojo, no cae la bolita de comida. Presiona, 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 no cae la bolita de comida. ¿Qué va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Qué suponen que puede pasar? Va a llegar un momento en que, ¿qué va a pasar? Va a llegar un momento en que se extingue su conducta. Ya no va a seguir presionando el botón rojo. ¿Por qué? Desaparece la conducta. Desaparece porque ya no tuvo el refuerzo. Y fueron 2 días. Ya no tuvo el refuerzo, simplemente se extinguió la conducta. Hablamos de extinción. Igual puede suceder acá. Aprendió a presionar el botón verde porque desaparecía la corriente eléctrica. Pero ¿qué pasa si presiona el botón verde y sigue corriendo electricidad bajo sus patas? Presiona más fuerte, sigue corriendo electricidad. Más fuerte, sigue corriendo electricidad. ¿Qué va a pasar? Va a llegar un momento en que va a dejar de presionar el botón verde. ¿Por qué? Ya cambió la consecuencia. Entonces se extingue la conducta de presionar el botón verde.
¿Ya? En esos casos hablamos de extinción. Igual puede suceder con el castigo, pero quiero primero explicarles un poco más sobre el castigo cuando llegue su momento. Vamos, acá tenemos un esquemita que trata de explicar el reforzamiento positivo, que es algo que acabamos de ver. El estímulo discriminativo es la señal, es así como se esquematiza. El estímulo discriminativo te marca el momento, ¿ya? Es la señal. Ah, ahorita si haces tal cosa, puede pasar esto. Ahorita si haces tal cosa, vas a recibir eso, ¿ya? Entonces, el estímulo discriminativo vendría a ser la situación o señal en la cual las probabilidades de que esta conducta reciba la consecuencia adecuada es alta. Entonces, si en este momento presionas el botón rojo, entonces recibirás la bolita de comida. Esa bolita de comida cumple la función de estímulo reforzante o estímulo reforzador y funciona como funciona un premio. Por eso siempre se coloca la palabra premio, porque es más fácil de entender, porque lo tenemos más a la mano, ¿no es cierto? Y entendemos qué cosa es un premio. Pues entonces decimos, ah, ya le dan un premio y por eso él va a seguir haciendo algo. Si cada vez que yo termino de leer un libro, mi madrina me da 20 soles, entonces yo voy a seguir leyendo libros completos para que mi madrina me siga dando el premio. Incrementa, esta consecuencia incrementa la posibilidad de acción, ¿ya? Acá tenemos el ejemplo, la chica barre la cuadra o el lugar y recibe su pago, ¿no es cierto? Recibe su pago. Entonces las posibilidades de que siga haciéndolo son altas. ¿Por qué? Porque su conducta de barrer, limpiar la calle está siendo reforzada. Eso se llama reforzamiento positivo. Tenemos también el conocido reforzamiento negativo. En el reforzamiento negativo nos vamos a acordar de la ratita que aprendió a presionar el botón verde. Ambos casos, acuérdense, son de reforzamiento. Esto es reforzamiento. ¿Por qué se le llama reforzamiento? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué se le llama reforzamiento? Ah, qué buen ejemplo. Algo para que pueda incrementar su conducta. Eso, porque se incrementa la conducta. Perfecto. Se llama reforzamiento porque la conducta se incrementa. Eso es, se incrementa la conducta. Ya está. ¿Y por qué se le llama negativo? Porque le va a quitar un estímulo aversivo. Correcto, perfectamente bien formulado, porque se va a restar un estímulo aversivo, un estímulo desagradable. Entonces, aquí en esta situación, la conducta se va a incrementar, siempre se incrementa la conducta en un reforzamiento, porque la consecuencia de su conducta es que desaparece, se quita, se resta el estímulo desagradable. Y esa consecuencia es lo que hace que se incremente la conducta. En el ejemplo que tienen de la imagen, el sujeto aprende a hacer ejercicios para aliviar el dolor de espalda, porque de esa manera aprende a hacer ejercicios porque de esa manera desaparece su dolor de espalda. Aprendí a hacer ejercicios para evitar, para deshacerme del dolor de espalda. Es reforzamiento negativo. Y está bien utilizar la palabra evitar, ¿ya? Por ahí veía un ejemplo de uno de ustedes de Franco. Tomar medicamentos para evitar alguna enfermedad. Eso es un ejemplo de reforzamiento negativo. Aprendimos a qué? A ponernos la vacuna, nos pusimos la vacuna para evitar el contagio del COVID, ¿no es cierto? Entonces, eso es reforzamiento negativo. Cada vez que aprendemos, practicamos, mantenemos, continuamos una conducta.
La conducta se mantiene o se incrementa. ¿Por qué? Para evitar algo. Aprendo a tomar pastillas para evitar enfermedades. Aprendo a usar una chalina para evitar frío. Aprendo a tomar agua para evitar que se me seque la boca. Entonces, aprendo para liberarme de algo que es desagradable, ¿ya? En ambos casos hemos hablado de reforzamiento. Diferente es el caso del castigo. El castigo es un principio conductual también, pero es un principio conductual que te va a explicar por qué, perdón, ya. Sí, este es. Te va a explicar por qué se decrementa una conducta. Generalmente los castigos se utilizan para reducir conductas, decrementar conductas. ¿Qué conductas quieres reducir? Aquellas conductas que son inadecuadas, pues, ¿no? O sea, uno quiere reducir las conductas que son inadecuadas. Entonces yo voy a reducir conductas. Por eso es castigo, porque voy a reducir conductas antisociales, conductas inadecuadas, conductas que son socialmente no válidas, inválidas, ¿no? Mentir, robar, faltar el respeto, decir lisuras, son conductas que yo quiero reducir, ¿no? Entonces, y hay también un castigo positivo que significa que se suma algo y un castigo negativo que significa que yo quito algo de la situación. En el caso del castigo positivo, entonces, yo diría de que se reduce una conducta porque aparece algo. Ese algo que aparece, tiene que ser algo agradable o desagradable. ¿Qué dicen? Si yo quiero reducir una conducta, vamos a suponer, el chico dice, él tiene 10 años, 11 años, pero habla muchísimas lisuras. La mamá quiere que esa conducta se reduzca. Entonces le quiere aplicar castigo positivo. Entonces su idea es, cada vez que el niño diga lisuras, ella va a hacer aparecer algo. Ese algo que va a aparecer, ¿será algo agradable para el niño o desagradable para el niño? Desagradable. Claro, si yo quiero reducir la conducta, tiene que aparecer un estímulo desagradable como consecuencia. ¿Qué puede ser desagradable para un niño? Como lo que ahí veo, una cachetada. Un golpe, sí, tienes razón. Un golpe puede ser algo muy desagradable, ¿no? Pero eso un poco como que raya también con la ética, ¿no? Porque tú dices, ay, pero no se puede golpear, no debería. Sí, tienes razón. Puede ser un golpe, físicamente un golpe. Podría ser una llamada de atención. También podría ser una llamada de atención. Nadie le gusta una llamada de atención. Podría ser una forma, ¿no? Podría ser cualquier cosa que resulte desagradable. Por decir lisuras, ahora me vas a ir a limpiar los baños. Toda la semana vas a limpiar los baños. A nadie le gusta limpiar el baño, ¿no? Entonces, ya, lo hago, pues. Lo gané por decir lisuras. O como por ahí a veces cuentan así, ¿no? De las costumbres antiguas, ya, cada vez que diga lisuras tu hijito, entonces ponle una cucharada de ají en la boca. Ají, sí, vas a ver cómo deja de decir lisuras. Ay, pero pobrecito, bueno, si quieres que deje de decir lisuras. Pero no tengo ají, solamente tengo rocoto. Ya, está bien, úsalo. Ya, será pues, ¿no? Chiquito dice lisuras, la mamá le mete una cucharada de ají en la boca. Obviamente eso es desagradable, pues más para un niño, ¿no? Se considera un estímulo punitivo o un estímulo aversivo o un estímulo desagradable. Cualquiera de los nombres vale. Entonces, la consecuencia, el resultado va a ser
que la conducta indeseable va decreciendo. Cada vez se hace menos, ¿no? Cada vez dice menos lisuras. Pero ante todo el mundo, o solo ante la mamá. ¿Qué dicen ustedes? ¿Chiquito dejará de decir lisuras ante todo el mundo o solo ante la mamá? ¿Solo ante la mamá? Claro, Claro. solo ante la mamá. ¿Por qué? Porque ella es la que aplica el castigo. ¿Qué función cumple la mamá? Es cierto, ella es la que aplica el castigo. ¿Qué función está cumpliendo dentro del esquema del castigo positivo? La de reducir su conducta. ¿Qué función cumple acá la mamá? ¿Es respuesta operante? ¿Es estímulo consecuente? ¿Es estímulo discriminativo? ¿Qué es la mamá? A ver, ¿qué dicen? De repente escribieron. Ay, otra vez. ¿Qué función cumple la mamá? No es consecuente. La mamá no aparece después que el chico dice la lisura, no. La mamá ¿Estímulo es el... discriminativo? Exacto, la mamá es el estímulo discriminativo. Ante la mamá es probable, otra vez lo moví, ante la mamá, donde estamos acá, ante la mamá es probable, que al decir una lisura, reciba una cucharada de ají en la boca. Pero vamos a cambiar el estímulo discriminativo. Ante los amigos, ¿es probable que le pongan una cucharada de ají en la boca? No. No, pues claro, ante los amigos va a seguir diciendo lisuras. Sí. Claro que sí, por supuesto que sí. Y si los amigos, cada vez que él dice lisuras, decir lisuras es su conducta operante acá. Cada vez que dice lisura, los amigos se ríen, le celebran, lo aplauden. ¿Qué rol cumplen ahí los amigos? Apoyarlo en las cosas que está haciendo mal. Claro. ¿Un reforzamiento Entonces, positivo? claro, un reforzamiento positivo. Qué buena respuesta. Los amigos están reforzando positivamente, son estímulos reforzadores. Muchas veces sucede así, los amigos son estímulos reforzadores. Por eso, ante los amigos es probable la conducta aumenta. ¿Por qué? Porque sabe que los amigos lo van a premiar. Pero ante la mamá no dice lisura, pues. ¿Por qué? Porque la mamá le mete una cucharada de ají en la boca. Entonces, el castigo positivo se refiere a eso, se refiere a la reducción de la conducta, se reduce la conducta, ¿por qué? Porque aparece algo. ¿Qué cosa aparece? Un estímulo aversivo. ¿Qué es eso? Un estímulo desagradable. ¿Qué es eso? Un estímulo que no le gusta al sujeto. Aquí le están poniendo estímulo punitivo. Un estímulo punitivo es un estímulo como una pena, como un golpe, como una agresión, ¿no? También funciona como eso. Mujer abofetea a su hijo, dice, ¿no? Ya. Ese es el castigo positivo. Espero que esté clarito lo del castigo positivo y vemos el castigo negativo. Cuando hablamos de castigo negativo, también estamos hablando de castigo. Entonces, también estamos hablando ¿de qué estamos hablando? ¿Incremento o decremento de conducta? Cuando hablamos de castigo negativo, estamos hablando de una conducta que se incrementa o se decrementa. Una Que conducta disminuya. Claro, una conducta que va a disminuir. Entonces, como es un castigo,
acá la conducta va a disminuir. Yo quiero siempre desaparecer las conductas inadecuadas, ¿no es cierto? La conducta va a disminuir acá. ¿Y por qué va a disminuir? Porque se le va a quitar algo que se va a reforzar. Claro, se le va a quitar algo que le guste o que no le guste. Y va a Algo que hacer le cosas gusta. que le gusten. Claro, algo que le guste, ¿no es cierto? Siempre hay un estímulo discriminativo, que es la situación en la cual se hace probable que esta conducta indeseable, vamos a seguir con decir lisuras, tenga como consecuencia que le quiten algo agradable. Entonces, ahí tienen el ejemplo. Hija, acuéstate, la chica deja el celular, guarda tu celular, la chiquita se queda hablando, se queda revisando todo. ¿Y cuál es la consecuencia? Aparece aquí una manito que le quita el celular, ¿no? Que hay una manito, le quita el celular. Entonces la niña pierde su celular, pierde. Una semana, un mes, le quitaron el celular. ¿Por qué? Por desobediente. La conducta indeseable, en este caso la desobediencia, tuvo como consecuencia que perdiera algo que le gusta, en este caso el celular. Entonces, la próxima vez que la mamá le diga guarda el celular, ¿la niña va a guardar o va a desobedecer? Va a guardar. Claro, lo más probable es que guarde, ¿no es cierto? Entonces la conducta de desobediencia va a ir reduciéndose. ¿Por qué? Porque no quiere perder algo agradable, algo que le gusta a ella. Al castigo negativo también se le conoce con el nombre de costo de respuesta. Costo porque le cuesta. ¿Qué cosa? La respuesta, o sea, la conducta incluye un costo. El costo es lo que va a perder, es lo que va a perder el sujeto. Entonces, si ustedes leen por ahí que dice costo de respuesta, se está refiriendo a eso, al castigo negativo, ¿ya? Castigo negativo es costo de respuesta. Tenemos aquí la extinción, en el caso del condicionamiento instrumental o operante, ante un estímulo discriminativo determinado, la conducta desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque la consecuencia que lo instauró, que le ayudó, con la que estaba vinculada, ha desaparecido. O sea, la consecuencia ya no es la misma, la conducta ha desaparecido. La consecuencia ha desaparecido, desaparece la conducta. ¿Ya? Entonces dice, la extinción es la supresión, se suprime para siempre de refuerzo a una conducta operante, previamente reforzada. Entonces, por eso me parece interesante hablar de extinción. Cuando hablemos de extinción, pensemos en que se desaprende una conducta, algo que previamente yo había aprendido, ahora lo olvidé, yo dejé de hacerlo, ya no más. ¿Por qué? Porque la consecuencia se alteró, ¿ya? Se suprime el refuerzo a una conducta operante que previamente había sido reforzada. Por ejemplo, ¿no? Ahí tienen, la chica cada vez que ve a su amiga de cabello largo, la saluda. Y ella le responde. ¿Cuál es la consecuencia de su saludo de la chica de la casaquita? ¿Cuál es la consecuencia de su saludo? En este cuadro, ¿cuál es la consecuencia de su saludo? Estímulo discriminativo, la amiga. Conducta operante, saludar. ¡Hey, hola! ¿Y cuál es el estímulo consecuente? La respuesta de su amiga. Bien, la respuesta de la amiga es el estímulo consecuente. Entonces, ¿y es un estímulo consecuente agradable o desagradable?
Agradable. Agradable, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué principio operante ha funcionado ahí? Saludó, le respondió. Que le responda es agradable para ella. ¿Qué se dio? Reforzamiento o castigo. Su conducta de saludar se vio reforzada o castigada. ¿Un reforzamiento positivo? Se produjo un refuerzo positivo. Sí, su conducta de saludar se vio reforzada positivamente por la respuesta de su amiga. Pero ¿qué pasa si la encuentra otro día y ella se hace la disimulada, no le responde? Otro día más, la saluda, no le responde. La saluda, no la responde. Le saluda, no le responde. Le saluda, no le responde. Le saluda, no le responde. Consistentemente, varios días. ¿Qué va a suceder? Que va a llegar un momento en que va a ver a la amiga y ya no le va a responder. Ya no le va a saludar. La conducta se extingue. ¿Ya? Ya no le saluda, pues. Ya no le saluda. ¿Por qué? Porque ella no le contestaba. No le saludó. Se extinguió su conducta de saludar. Y eso hay que tenerlo bien claro, porque a veces nosotros sin darnos cuenta, reforzamos algunas conductas que nos gustaría que desaparezcan y castigamos otras conductas que nos gustaría que permanezcan. Por ejemplo, a ver, un niño que hace rabieta, pataleta, se tira, quiere helado, entonces lo sacan a la calle. Ve un heladero y helado, hijito, estás resfriado. Helado, se tira al suelo, patea, chilla, golpea, etc. Ya tanta vergüenza le da a la mamá que ya pues, ya última vez, no te vuelvo a comprar. Va y le compra el helado para que se calme. ¿Qué se produjo ahí? ¿Reforzamiento o castigo? Reforzamiento. Reforzamiento. ¿Qué conducta se vio reforzada? ¿Cuál fue la conducta que se vio reforzada? El llanto, muy bien, el llanto, sí, la pataleta. ¿Se vio reforzada positivamente o negativamente? Positivamente. Positivamente, se produjo un refuerzo positivo. El llanto tuvo como consecuencia un helado. En la próxima vez, ¿cuál era el estímulo discriminativo? ¿El heladero? El heladero. Muy bien. La próxima vez que vea un heladero, ¿el niño va a volver a hacer pataleta o ya no va a volver a hacer pataleta? Sí lo va a hacer. Sí, lo va a hacer. ¿Por qué lo va a hacer? Porque su conducta ha sido reforzada. Claro, porque sabe que es altamente probable que la mamá le compre. Que la mamá le compre. ¿No es cierto? Entonces, si al comienzo la mamá dice, no te voy a comprar, él incrementa su conducta. Ya no solamente patea, se tira al piso también. Patea a la gente que pasa por su alrededor. Incrementa la respuesta y probablemente va a recibir su helado, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede. A veces reforzamos comportamientos que quisiéramos desaparecer y a veces castigamos comportamientos que nos gustaría que permanezcan, ¿no? Oye, tu enamorado no te ha mandado flores este mes, qué raro, ¿por qué se han peleado? No, pero todos los meses te mandaba flores, te traía regalitos. Siempre lo veía que traía regalitos, mandaba flores. ¿Qué pasó? No sé, qué raro, ¿eh? ¿Y qué tú, no le has preguntado? No, nada. Y
Pero ¿y qué le decías cuando traía flores, regalitos? ¿No, no te gustaba? Ay, no, la verdad que ya cansa, pues, ¿no? Yo le decía así, otra vez, ay, a cada rato, qué pesado. Pero de verdad que sí extraño ahora que no me mande. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó con la conducta de enviarle regalos? ¿Qué pasó? Se ha extinguido. Se extinguió. ¿Por qué? Porque no ha sido reforzada. Claro, no fue reforzada. O de repente a veces le decía, a veces no, o de repente le respondía mal, ¿no? Entonces, primero fue castigada y después, si ya no dijo nada, fue extinguida, ¿sí? Hace una comparación entre condicionamiento clásico y condicionamiento operante. Interesante aquí la comparación. En el condicionamiento clásico, la conducta es respondiente, es una conducta refleja. El sujeto aprende a reaccionar ante determinados estímulos, entonces asume un rol pasivo, un rol pasivo. Yo aprendo a reaccionar de una manera determinada, ¿no? Los estímulos son los que afectan al sujeto. Se aprende por asociación de estímulos, se asocian estímulos, no se relacionan y se aprende por eso, se aprende por asociación de estímulos. En el condicionamiento operante, en cambio, la conducta es emitida. No es que el sujeto reacciona, no, sino el sujeto acciona sobre su medio. Por eso se le llama también instrumental. Utiliza su acción como un instrumento para conseguir cosas, ¿ya? El rol del sujeto obviamente es más activo. Él hace cosas, opera sobre el ambiente. El sujeto actúa y modifica su ambiente y se aprende por las consecuencias. Se aprende por las consecuencias que origina su conducta, por el efecto que tiene. Creo que con estos elementos también pueden ustedes empezar a rebuscar, revisar, observar sus propios comportamientos, o sea, su propia vida, y decir qué cosas estoy haciendo, por qué tal persona dejó de venir o dejó de conversar o dejó de contarme determinadas cosas, ¿no? ¿Por qué de repente sí puedo mantener este tipo de comportamientos o de actividades? O sea, voy revisando, ¿no? Y viendo qué comportamientos estoy reforzando en las personas y qué comportamientos estoy castigando en las personas. ¿Para qué? Para poder tener mayor control sobre nuestro propio quehacer, sobre nuestro propio devenir, ¿no? Entonces, sí pueden encontrar muchísimos ejemplos. Solamente hay que ser observador, hay que tener paciencia y hay que saber esquematizar. Entonces, agarran comportamientos, por ejemplo, el hermanito que ahora ha aprendido a respetar tu horario de estudio. ¿Cómo lo lograste? ¿Qué conducta reforzaste? O sea, es importante ser bien observador en eso para ir reforzando aquello que yo creo que es bueno para la otra persona e ir castigando, que no significa siempre golpe, ¿no? El castigo muchas veces también es social. Eh, por ejemplo, se castiga socialmente con palabras que a veces son mucho más fuertes, ¿no? Como que le digan, qué decepción. Ese es un castigo, pues, es un estímulo punitivo, ¿no? Pero se castiga también cuando se le retira algunas cosas que son importantes para alguien, ¿no? Entonces te dejo de hablar, ahí es un costo de respuesta. Entonces, ir analizando, ¿no? ¿Qué cosas sí estoy, sobre todo usar el principio de reforzamiento? Yo pienso que es lo más saludable, ¿no? Lo mejor. Ir reforzando las conductas que me parecen adecuadas, sea reforzamiento positivo, sea reforzamiento negativo, para evitar situaciones que no me gustan, desagradables, o para conseguir cosas, ¿no?
cosas que no necesariamente tienen que ser pues cosas materiales, no necesariamente, ¿no? Mucho del reforzamiento que recibe uno en el refuerzo positivo es reforzadores sociales. Un reforzador social es algo inmaterial. Un reforzador social, por ejemplo, es la atención. Que alguien te atienda cuando le estás hablando ya es reforzante. Pero si tú le estás hablando a alguien y esa persona está haciendo otra cosa, no te refuerza, te está castigando, pues. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta e ir diferenciando, ¿no? Para poder, repito, reforzar aquellas conductas que nos parecen adecuadas y dejar de reforzar aquello que no me parece que es correcto, que es adecuado, ¿no? Entonces, esa sería la tarea, ¿no? Pendiente para poder reforzar estos aprendizajes. Vamos a revisar los ejercicios. Dice, Roxana sale todos los días a pasear con su perro al parque y le coloca una correa que tiene una campanilla. Un día, lavando la correa, se le cae la campanilla y observa que inmediatamente el perro va corriendo hacia la puerta, moviendo su cola, feliz. Respecto a los elementos del condicionamiento clásico, esta reacción de la mascota corresponde a un ejemplo de, o sea, la reacción de la mascota, el correr hacia la puerta, moviendo la cola alegre. ¿Qué función está cumpliendo? Respuesta condicionada. ¿No? Es un ejemplo de respuesta incondicionada, no, porque no es Condicionada. reflejo. Ah, condicionada, sí, es una respuesta condicionada porque aprendió que cuando agarra la correa significa que lo va a llevar a pasear. Entonces, y porque suena la campanita. En este caso, no, estaba lavando la correa, pero se le cayó la campanita, sonó la campanita y el perrito con su respuesta condicionada fue corriendo hacia la puerta, ¿no? Sí, es una respuesta aprendida. Vamos a ver la segunda. Dice, Mariano, para obtener ingresos adicionales durante su jornada laboral, a la hora del refrigerio ofrece productos de belleza a sus compañeras de trabajo. Esta iniciativa le ha resultado rentable, o sea que le va bien en el negocio. Relaciona el enunciado con las unidades de análisis correspondientes a la triple relación de contingencia. Lo que quiere es que identifiques dónde está el estímulo discriminativo, la conducta operante y el estímulo consecuente. Entonces vamos a leer las situaciones, pues, ¿no? Dice, la obtención de ingresos adicionales a su salario, el ofrecimiento de productos de belleza femenina, el momento en el que los trabajadores empiezan su refrigerio. ¿Cuál de los tres sería el estímulo discriminativo? No sé. La C. El momento en que los trabajadores empiezan su refrigerio, claro, es el estímulo discriminativo, la señal, ¿no? ¿Cuál sería la conducta operante? La B. A ver, El ofrecimiento de productos de belleza femenina. Bien. Y ya, bueno, lo único que queda, el estímulo consecuente, la obtención de ingresos adicionales a su salario. Muy bien, muy bien. Vamos a la tercera. Dice, el ceviche resulta muy gratificante para Enrique. O sea, le encanta el ceviche. En cambio, a su gemela Raquel le provoca arcadas, le da náuseas. Entonces, por su conducta responsable y eficaz en el trabajo, su jefe pagó 2 órdenes de ceviche mixto para ellos. Caramba, ¿dónde se fue? Allá. Uy. Ahí está. 2 órdenes de ceviche mixto para ellos. Entonces, considerando los principios del condicionamiento operante, se puede afirmar que este plato constituye para Raquel, mientras que para Enrique, ¿qué sería el plato? la B sería. Un castigo positivo, claro, le están dando algo que no le gusta. Funciona en realidad como un castigo positivo, no es un castigo
pero bueno, ha funcionado como un castigo positivo, mientras que para Enrique, sí, un reforzamiento positivo, correcto, sí, porque a él sí le gusta, pues sí lo va a comer. Ay, la clave de respuestas. A ver, vamos a revisar un par más, ¿ya? Pero para revisarlas, antes de darle la clave completa de respuestas, tendría que compartir la otra separata. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya, acá tenemos este, ¿ya? Cuatro. La modificación relativamente permanente, creo que es esa, ¿no? En los saberes o conductas a partir de la experiencia es esencialmente la definición de aprendizaje. Identifique el enunciado que no ejemplifique esta definición. En otras palabras, diga cuál de las situaciones no es aprendizaje. Entonces dice, Otto ha dejado de hacer pataletas luego que en varias ocasiones sus padres no le dieron el celular después de esos berrinches. ¿Qué te está pidiendo? A ver, identifique el enunciado que no ejemplifique aprendizaje. Ya. La B. A raíz del diagnóstico de enfermedad de Alzheimer, doña Estela se irrita intensamente cada vez que se siente desorientada. Sí, tienes razón, eso no es aprendizaje. Cada vez que oye en la calle la misma canción que escuchó en el entierro de su padre, Eleonor llora desconsoladamente. ¿Ese es un ejemplo de qué? ¿Ejemplo de qué es? La C. Cada vez que oye en la calle la misma canción que escuchó en el entierro de su padre, Eleonor llora desconsoladamente. ¿Un ejemplo de qué sería eso? ¿Ejemplo de qué? ¿Ya saben? Condicionamiento clásico. Bien, condicionamiento clásico, claro que sí. Desde que ha estado ganando más del doble de su apuesta usando la estrategia que le enseñó su primo, Rómulo asiste todos los días al casino. ¿Qué cosa es? ¿Ejemplo de qué? Condicionamiento operante. Ya es condicionamiento operante. ¿De qué principio? Reforzamiento, castigo, reforzamiento positivo, reforzamiento negativo, castigo positivo, castigo negativo. Reforzamiento positivo. Bien, reforzamiento positivo, sí. Alberto ha estado verificando que ningún insumo de su restaurante esté vencido, desde que le cerraron su local temporalmente por esa razón. ¿Ese es ejemplo de qué? Reforzamiento Ejemplo negativo. ¿de qué, perdón? Reforzamiento negativo. Bien, reforzamiento negativo. O sea, verifica que no estén vencidos para evitar que le cierren otra vez el local. Y la respuesta efectivamente estaba en la letra B. Los cambios en la conducta de las personas a raíz de procesos neurodegenerativos, como la enfermedad de Alzheimer que padece Estela, se descartan como manifestación de aprendizaje. Vamos a la otra. Y a la última, ¿ya? Como parte de la adquisición del lenguaje, el condicionamiento clásico como variable de aprendizaje es muy importante. Claro, se aprende a hablar utilizando condicionamiento clásico, condicionamiento operante, imitación, aprendizaje cognitivo, etc. Ya, el condicionamiento clásico cumple un rol importante. Por ejemplo, puede asociar los fonemas
con los objetos y así mejorar su vocabulario. Si se le presenta a un infante es de 0 a 3 años, un patito de hule, mientras se le dice continuamente pato, y este lo repite, se espera eventualmente que la sola presencia de este elemento plástico sea suficiente para que el infante emita ese sonido. En ese sentido, el patito de hule termina cumpliendo la función de Estímulo condicionado. claro, termina cumpliendo, sí, termina cumpliendo el rol de estímulo condicionado. Sí, tienes razón. Inicialmente era, Un estímulo neutro. claro, era un estímulo neutro y se convirtió en un estímulo condicionado. Tienes razón, tienes razón. Ya. Entonces regresemos al PPT. ¿Dónde está el PPT? ¿Dónde está el PPT? Ya, acá está. Usamos el PPT para agarrar ya la clave de respuestas, ¿ya? Uy. Y acá está. Ahí tienen. Esta es la clave de respuestas. Ya saben que la clave de respuestas la usan para chequear los resultados que han dado en la práctica, que la práctica siempre se tiene que resolver como si fuera un examen, sin consultar el celular, sin consultar el boletín, sin consultar las anotaciones, como si fuera así, un examen, para poder ver si realmente mi resumen que he hecho ha servido para algo, si le falta depurar algo, si tengo que corregir algo. ¿Por qué me equivoqué acá? Ah, claro, yo no había puesto eso, ahorita lo corrijo. ¿Ya? Esa es la clave de respuestas. Y si ustedes tienen dificultades para rendir a su 100%, todavía tienen algo que interfiere o no los deja salir adelante, exprimiéndose, sacándose el jugo, entonces pueden pedir atención en el departamento psicopedagógico, que con todo gusto se les va a atender. Eso sería todo por ahora. Chicos, muchísimas gracias por estar allí. Bueno, roguemos porque la situación mejore y que les vaya muy, pero muy bien. ¿Sí? Eso sería todo. Muchísimas gracias. Cuídense mucho y ya nos vemos. Chao, que les vaya bien, súper bien. Chao. Gracias a ustedes. Nos vemos. Chao.